Las entrevistas del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado, el ingeniero Luis Santana, quien es presidente de la Gold Quest Mining Corporation. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días al público que nos ve en esta mañana. Un honor y un placer estar acá. Vamos a comenzar haciendo un poco de historia, porque quizá mucha gente no sabe quién es Gold Quest. Correcto. Y después vamos a entrar en detalle qué es la mina. ¿Quién es Gold Quest? ¿Y desde qué momento están ustedes en República Dominicana explorando en San Juan de la Maguana, ¿no? Ya, bueno, muy bien. Gold Quest es una empresa de exploraciones canadiense que llega a República Dominicana en el año 2002. 20 años. Y llega atraída al país por el clima de inversión que ofrece la República Dominicana y por el potencial geológico minero que tiene el país. En esa época, en el año 2001, se había concedido el depósito de Pueblo Viejo a Place des Hommes y había en los mercados canadienses mucha expectativa por las reservas que se declararon en ese depósito. Entonces, en minería se dice que donde hay un elefante, normalmente hay elefantitos. O sea, hay mayor potencial de que aparezcan yacimientos similares. Entonces empezamos exploración en el área de San Juan. Sí, perdón, consiguieron permiso de exploración. Bueno, nosotros llegamos, nos constituimos como Gold Quest Dominicana en el año 2002, empezamos actividades de reconocimiento preliminar, recolección de data, de información, porque los proyectos de exploración, el ingeniero sabe, toman mucho tiempo, toman muchos años y mucha inversión. Normalmente un proyecto desde la etapa de exploración a mina pasan de 15 a 20 años, son inversiones y proyectos de largo plazo. Nosotros llegamos en el 2002 y no es hasta el año 2005 que nosotros aplicamos y se nos concede una concesión de exploración en el área de San Juan. Ok, ¿por qué San Juan? Porque se identificó como una zona de interés que tenía potencial para desarrollo de yacimientos mineros. Se exploraron, o sea, nosotros tenemos información de la isla completa, obviamente nosotros tenemos recursos limitados y se decidió en una zona donde entendíamos que tenía mayor probabilidad de que tuviéramos éxito. Entonces llegamos, nos concedieron la licencia de exploración, estuvimos explorando el 2005 hasta el 2010, la licencia de exploración la conceden por 5 años solamente, de acuerdo a la legislación dominicana. En el 2010 se renueva esa licencia y por 5 años más. Y nos la otorgan hasta el 2015. Es en el año 2012 donde nosotros hacemos el descubrimiento de lo que es el depósito de Romero. ¿Depósito? La concesión de Romero, la mina de Romero, potencial mina de Romero. Okay. Nosotros le llamamos depósito porque es la zona donde tenemos una mineralización que tiene contenido de metales que serían económicamente extraídos o procesados. Sí, ¿Qué metales hay ahí? Mire, el yacimiento de Romero, que se descubre en el año 2012, se declaran unos recursos minerales de 3 millones de onzas de oro equivalente. Oro equivalente porque es un depósito polimetálico donde tiene cobre, predominantemente cobre, tiene zinc, tiene oro y tiene plata. Cuando usted agrupa el valor económico de todos esos metales de los diferentes precios, le da una equivalencia económica de 3 millones de onzas. Ahora, eso es como recurso. El proyecto se presenta a la Dirección de Minería y al Ministerio de Minería como un potencial proyecto para extraer, para beneficiar 1 millón de onzas solamente, porque es la cantidad que contamos con información suficiente de que puede ser económicamente factible. Nosotros entendemos que con los nuevos precios que tienen los metales en los mercados actualmente y con un mayor nivel de exploración en la zona, nosotros pudiéramos fácilmente agregar esos 2 millones de onzas adicionales y tener una mina de 3 millones de onzas. Pero actualmente lo que está justificado como un potencial proyecto es 1 millón de onzas solamente. O sea que el beneficio puede ser mayor que el que nosotros estamos actualmente utilizando como figuras oficiales. ¿Cómo va a ser la explotación? En caso de que pase el permiso ambiental, dentro de los permisos, es decir, pasen muchísimas cosas. Ya, mire, el depósito o la potencial mina de Romero es un depósito subterráneo. Está ubicado a 150 metros de profundidad. Está entre los 150 y 450. Sería con una rampa de descenso hasta la cota menos 150 y a partir de ahí sería una rampa en espiral que iría bajando hasta el 450 y desde ahí se harían túneles, piques a los diferentes frentes donde tenemos mineral económico, o sea, de alta ley. Entonces, ese material se va a explotar, se va a triturar, se va a moler
con agua y se va a producir una pulpa en donde nosotros la ponemos en un circuito de flotación, que son unas cubas, unos tanques grandes con agitadores en la parte del fondo, y se le entra una corriente de aire, unas burbujas de aire, que lo que hace es que atrapan las partículas de metal, de mineral, porque los metales tienen una propiedad de que son hidrofóbicas, o sea, le tienen terror al agua, no se mezclan con el agua. Entonces esas burbujas de aire suben el metal a superficie, y nosotros en superficie, entonces, por eso le decimos flotación, porque los metales flotan, se toma el concentrado de flotación en la superficie y luego se pasa a un concentrador en donde se concentra y se va a producir una pulpa, un bizcocho le llamamos, un queque, que tiene 45% de valor económico, 45% de cobre, tiene unos 50 ppm de oro, tiene 25 ppm de plata, y tiene casi un 1% de zinc también. Y todo eso se monta en camiones y se transporta. ¿Como un lingote? No, sería un material a granel. Es similar a una operación que está en Cerro Maimón, Cormillón, se produce un concentrado. Se puede poner en sacos o se pone a granel en camiones y básicamente sería la materia prima para llevarlo a otro proceso de fundición, en donde ya ahí sí se pueden fundir y separar los metales. ¿Sería exportado ese material? Eso se exporta como producto terminado, como producto final. Ahora, correcto. ingeniero, me llama poderosamente la atención. Primero ustedes vienen a hacer una investigación, ¿verdad? Por las informaciones que tenían previas. Consiguen el permiso de exploración. Ese permiso se renueva, pero en el 2012, aún teniendo ustedes hasta el 2015 para hacer sus indagaciones, sus investigaciones, ven que hay posibilidad de explotación, que sea rentable para la empresa, y por eso ustedes se arriesgaron y hicieron la inversión. Ahora, del 2012 hasta la fecha, que han pasado 10 años, ¿qué ha pasado que eso no está funcionando? ¿Y qué implicación tiene para una empresa cuando se le otorga el permiso de exploración, que se supone que si usted va a explorar, en un momento si encuentra la posibilidad de explotar, se supone que las autoridades tienen que saber que para explotar? Entonces, como que ahí yo no entiendo qué es lo que ha pasado en 10 años. Bueno, yo le empecé diciendo que estos proyectos son de larga data, todos, no solamente el proyecto Romero. El de nosotros, lamentablemente, ha sido sometido a una etapa, a un proceso que no debió suceder, y lo está alargando más de lo normal. ¿Quién lo está alargando y cuáles son los argumentos? Bueno, voy a entrar a explicar los 12 años. Nosotros hacemos el descubrimiento en el 2012. Encontramos, aquí hay un depósito. Eso gatilla una serie de acciones para nosotros conocer mejor el depósito y hacer más perforaciones y poder hacer una cuantificación de las reservas o recursos mineralógicos. O sea, nosotros durante el 2012 al 2014 fue una etapa de exploración neta para nosotros determinar el tamaño de ese yacimiento y determinar si efectivamente iba a ser rentable o no. Entonces se termina la etapa de exploración geológica y con esa data, con esa información, hay que hacer una serie de estudios. Hay que hacer unos estudios de metalurgia, se toman esas muestras, se llevan al laboratorio, se someten diferentes tipos de procesamientos para determinar cuáles serían los métodos de procesamiento más eficientes, de menor costo y donde tú tengas una mayor recuperación para aumentar el valor del proyecto. Se hacen estudios ambientales, obviamente, para determinar cuáles son los potenciales riesgos que una eventual operación. A partir de ahí, primero hay que tener el depósito para luego hacer esos Claro. Y todo eso son estudios de ingeniería. Se diseña una planta de beneficio a nivel conceptual, 15-20% de ingeniería. Se hacen diseños de los servicios. Nosotros tenemos que construir una carretera para subir a donde está el depósito. Tenemos que construir eléctrica para llevar energía. Tenemos que llevar fibra óptica. Tenemos una serie de infraestructuras. Nosotros tenemos que crear condiciones para nosotros poder demostrar de que con una X cantidad de capital y una X cantidad de costos operacionales y unos metales que vamos a recuperar, que se van a vender a un precio que se estima, va a haber un beneficio económico. Entonces, todo eso lleva mucho tiempo. Nosotros terminamos esos trabajos de investigación en el año 2015 y se entregan al gobierno de esa época, 2015-2016, donde los técnicos del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Minería tienen que evaluar el trabajo que nosotros hemos hecho, porque de acuerdo a la Constitución Dominicana, el propietario de los recursos del subsuelo es el Estado dominicano. Somos nosotros los dominicanos. Entonces, la autoridad competente, la Dirección de Minería, el Ministerio de Energía y Minas, tienen que evaluar lo que nosotros proponemos y validar de que sea efectivamente eficiente, que sea un tema económico,
que sea rentable, que se estén tomando en consideración todas las variables que establecen ellos, y ellos tienen que dar su visto bueno, tienen que dar como autoridad una recomendación de seguir adelante. Esa autorización de seguir adelante se da en el 2018, 2 años después. ¿Por qué? Durante el 2016 al 2018, el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Energía y Minas, inicia una negociación con la empresa. Le pide a la empresa de que dice que los impuestos que considera la ley como operación minera son muy bajos y que la empresa tiene que subir su contribución de impuestos. Entonces hay unas discusiones que toman mucho tiempo y al final del día la empresa accede. ¿Cómo que los impuestos? Bueno, usted sabe, la ley de minería establece, nosotros estamos acogido a la ley de concesión minera y ahí se establecen los impuestos de ley, que es un 27% del impuesto sobre la renta, más el 5% que establece la ley de medio ambiente, lo que es un 32%, y en ese momento el ministerio aspiraba a un mínimo de 40% como impuesto directo. Entonces la diferencia entre el 32% que está establecido en la ley al 40%, que era la aspiración, ese 8%, la empresa accede a otorgarlo como parte de los beneficios que serían para el Estado dominicano. Es bueno aclarar que ese 40% son impuestos directos. Cuando usted pone el impuesto como el ITEVIS, por ejemplo, que nosotros tendríamos que pagar, pues no tendremos excepción, cuando usted pone el impuesto a los combustibles, cuando usted pone el impuesto a la repatriación de capital y usted pone todos los impuestos que las empresas internacionales tienen que pagar, la relación de impuestos al Estado versus los beneficios a la empresa es un 57, 58% para el gobierno y un 40, 41% para la empresa. Entonces, algo bueno que salió de ahí es que ese 8% la empresa condicionó que se pagaría con la condición de que se invierte un plan de desarrollo en San Juan. Entonces, es algo positivo porque nosotros seríamos la primera operación minera que dedicaría para el desarrollo de San Juan un 13% de los beneficios netos de la operación. Eso no tiene presidente en República Dominicana actualmente. Santana, pero yo recuerdo que en su momento el ministro de Energía y Minas, el doctor Antonio Saconde, Sí. elogió el proyecto, lo que sería la primera mina subterránea en República Dominicana. Sin embargo, se desataron los demonios y la iglesia, el senador y una cantidad de gente, sin haber estudio de impacto ambiental, se oponían y se oponen tajantemente a la operación. Pero vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos con esta y otros temas sobre la mina. Muy bien. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero Luis Santana, quien es presidente de Gold Quest Mining Corp., que una compañía canadiense que tiene la intención en la República Dominicana de desarrollar la mina de Romero. Un proyecto que ya tiene mucho tiempo y que hay un trabajo, una inversión, pero se han desatado algunos demonios en contra de la explotación de la mina. ¿Han intentado ustedes, ingeniero, tener una conversación, de dialogar, de exponer puntos de vista, de escuchar a quienes se oponen a la explotación de la mina? Sí, correcto. Jacqueline, mire, yo ingresé a la empresa en septiembre de este año, pero desde antes habíamos hecho una investigación con relación a cuáles eran las causas que estaban motivando la situación de rechazo que se sentía y se siente en San Juan. Y nosotros llegamos a 2 conclusiones que yo he repetido mucho. Por un lado, la empresa, nosotros no hicimos nuestro trabajo de comunicar nuestro proyecto, de interactuar con las comunidades de San Juan de forma eficiente, de forma efectiva y con todo detalle. Y ese vacío que nosotros no ocupamos, ese vacío que nosotros dejamos, lo ocuparon. Dio espacio a la especulación. Dio espacio a la especulación y a la desinformación. Y ahí entraron en juego los fundamentalistas ambientales. Sí, y a San Juan se le ha hablado mucha mentira y no tengo ningún temor en decirlo porque, por ejemplo, uno de los temores más importantes que existe en la población de San Juan es la percepción o el entendimiento y la certeza de que en la mina se va a utilizar cianuro, que es un químico peligroso, se utiliza en otras operaciones mineras. ¿Se va a utilizar cianuro? Nosotros no utilizaríamos cianuro. No solamente no utilizaríamos cianuro, sino que no utilizaríamos ningún químico peligroso que pudiera poner en riesgo las operaciones. Entonces eso es lo número uno. Pero porque ustedes lo que se van a llevar es a granel el material. Exactamente. Nosotros vamos a llegar a una etapa de la obtención de los metales, que es la concentración. Es una etapa donde es un proceso netamente físico,
no hay reacciones químicas en el proceso, donde hay intercambio molecular de partículas. Nosotros vamos a concentrar los metales en un concentrado y eso se va a exportar. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo en San Juan? Nosotros estamos precisamente llevando información. Nosotros nos hemos reunido con la iglesia, nos hemos reunido con asociaciones de profesores, nosotros nos hemos reunido con los agricultores, nosotros hemos hecho 2 conferencias en el CODIA, con los ingenieros, los profesionales del CODIA en San Juan. Tuvimos un pequeño intercambio con grupos que se oponen al proyecto, en donde nosotros expresamos o explicamos nuestro proyecto con lujos de detalles y permitimos que ellos plantearan sus observaciones, sus temores, sus dudas, sus inquietudes, y fueron respondidas. Entonces, nosotros hemos estado haciendo una campaña de relacionamiento y de opinión pública, explicando lo que nosotros proponemos para San Juan, porque no es solamente el desarrollo de la mina como un beneficio directo para la empresa, eso es el inicio, pero nosotros entendemos que este proyecto es un proyecto que puede significar un cambio significativo hacia el desarrollo de la provincia de San Juan. San Juan necesita precisamente diversificar su matriz de producción, porque la matriz actual de San Juan no le está dando respuestas a las necesidades de los jóvenes sanjuaneros. San Juan se está reduciendo su población. San Juan en las elecciones pasadas perdió un diputado. El 35%, por ejemplo, de la población rural tiene menos de 19 años. Y esos jóvenes no tienen otra opción que no sea emigrar. Ahora, a través de un potencial desarrollo de la mina Romero, donde nosotros estaríamos generando 1.000 empleos durante la etapa de construcción. 1.000 empleos en la etapa de construcción. Y 3.000 empleos durante la etapa de operación, entre directos e indirectos, más el encadenamiento que genera de los una colmados, operación de la tienda, de la farmacia, de todo, de todo tipo. Entonces, nosotros entendemos que como dominicanos, primero, y segundo, como representante de la empresa, nosotros nos merecemos la oportunidad de que se le dé paso a los estudios de impacto ambiental y que sean los técnicos, que sean los científicos, que sean los expertos, que hagan las evaluaciones correspondientes y que determinen la factibilidad, la viabilidad del punto de vista ambiental y social de este proyecto. Y si el proyecto no es factible, ahí se termina. Ahora, ingeniero, entonces, ¿qué ha impedido que se haga el estudio de impacto ambiental? Bueno, de acuerdo a la legislación, a las leyes dominicanas, nosotros para poder pasar a la siguiente etapa necesitamos una aprobación, una resolución por parte del presidente de la República al Ministerio de Energía y Minas, y eso sería lo que nos habilita a nosotros iniciar el proceso en el Ministerio de Medio Ambiente. Okay. Pedir términos de referencias, que nosotros entonces contrataríamos una firma internacional que venga a los estudios, que incluso hemos invitado a que participen técnicos o expertos dominicanos en ese proceso de estudios, y posteriormente esos estudios se entregan al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes los evalúan y determinan la viabilidad o no del mismo. Bueno, pero si es así, ingeniero, me llama la atención el hecho de que han pasado 2 presidentes, porque ya en el gobierno pasado de Danilo Medina ya ustedes estaban listos para dar ese paso como empresa. Y ahora el presidente del PRM, Luis Abinader, ya tiene 2 años en el gobierno. Todos, es decir, ambos presidentes, incluso los candidatos que hemos tenido, se supone que apoyan el desarrollo de una minería responsable en el país. Lo cual es, en cierta forma, es una contradicción de lo que se dice con lo que se hace. ¿Qué ha pasado con 2 periodos de gobierno, con 2 presidentes diferentes que no han dado esa autorización? ¿A qué ustedes se lo atribuyen? Bueno, porque nada más es para el estudio. El estudio puede decir que no, como puede decir que sí, que procede. Y ahí es otro proceso. Bueno, es lo que yo decía al inicio. O sea, hay una combinación de los 2 factores. O sea, por un lado, tenemos una población que no ha tenido información apropiada del proyecto y le teme. Y por otro lado, ha sido una población que ha sido confundida y ha sido mal informada. Pero el estudio de impacto solamente. Bueno, no es que está diciendo que van a explotar. Exactamente, Jacqueline. Es eso, porque a ellos no le han dicho eso, ellos no entienden eso. Ellos, cuando le hablan de la mina, le dicen que ya nosotros vamos a la montaña a hacer operaciones, y no ha entendido de forma cabal, precisa y directa, que lo que se está solicitando es la etapa de evaluación ambiental. Ellos, o sea, usted se sorprenderá, pero usted conversa en San Juan y habla del tema, y hay mucha gente en los diferentes niveles en San Juan que no entienden esa etapa, y nosotros entendemos que nuestro rol, nuestra función ahora es precisamente llevarles información, aclarar sus dudas y generar en ellos un ambiente de confianza que nos permita a nosotros poder pasar a esa etapa.
Y eso es precisamente pero hay una luz al haciendo. final del camino. Ayer hubo un evento Sí. y el ingeniero Almonte dice que los hallazgos del futuro minero dice que el país será brillante por los diferentes hallazgos que se han comprobado y ustedes forman parte de él. Pero hay un alegato de los habitantes que es con el tema del agua, que dice que ustedes van a contaminar los acuíferos. Sí, bueno, exactamente, o sea, ellos cuando hablan de que no contaminar los acuíferos, están partiendo de la base de que en el proceso se utilizarían químicos peligrosos, cianuro, y que ese cianuro se va a escapar y que va a llegar al río y que toda esa historia. Entonces nosotros hemos dicho, o sea, si nosotros no vamos a utilizar cianuro, ¿cómo es posible que te contamine el agua con cianuro si no lo tengo? Entonces es parte del mismo temor. Pero lo contradictorio, ingeniero, es yo estuve en el depósito, en la zona de Romero, en Hondo Valle del Distrito Municipal de Sabaneta, en San Juan, a principios de septiembre, y caminamos la zona con nuestro equipo. Y a mí me rompió el alma lo que yo vi, el nivel de deforestación que tiene esa cuenca, que es la cuenca del río San Juan, que alimenta la presa de Sabaneta, que es la fuente de agua que tiene San Juan para sostener su operación. Para los ambientalistas, eso lo digo yo, ambientalistas eso no le preocupa. Aparentemente no, porque nosotros estamos levantando el tema y es una necesidad que tenemos. Entonces, ¿qué sucede? El proyecto es subterráneo, nosotros no tenemos impacto en superficie. Nosotros vamos a ocupar un área de 400 tareas más o menos, 250 que utilizaríamos en una laguna para captar agua de escorrentía, agua superficial. En esa zona llueven 2.300 milímetros de lluvia. Ni siquiera es una gran extensión. Es una extensión pequeña, pero nosotros proponemos, en la etapa de estudio de impacto ambiental, lo primero que se va a determinar es la fragilidad que tiene esa cuenca y cómo entonces nuestro proyecto va a interactuar con esa cuenca, y lo más probable es que identifique que se necesita un plan de manejo forestal en esa cuenca. Y nosotros como promotor del proyecto vamos a tener obligación y además tenemos el deber de intervenir y mejorar las condiciones de esa cuenca. Desde el inicio, ustedes prometen que desde el inicio, desde que ustedes pongan un pie ahí, van a comenzar ese proceso si es aprobado, obviamente. 100%, Jacqueline. O sea, nosotros, ¿qué decimos? Nosotros hagamos los estudios de impacto ambiental. Lo más probable, yo estoy seguro, que el estudio va a identificar la fragilidad de la cuenca actual y va a ser... Independientemente de la mina. O sea, porque tú tienes que evaluar la mina en el contexto de estar y tienes que medir su impacto en la flora, en la fauna, en el suelo, en el aire, en el agua. Entonces, esa evaluación de impacto va a arrojar ese hallazgo. Y para nosotros mitigar o controlar eso, va a recomendar acciones. Lo más probable es que sea una acción de recuperar esa cuenca. Entonces, nosotros si queremos proyectos, vamos a tener que invertir en mejorar las condiciones de esa cuenca, que hoy día está deforestada. Entonces, lejos de ser una amenaza para el agua de San Juan, este proyecto pudiera ser la única alternativa viable de nosotros ir en rescate de esa cuenca. Pero usted va a utilizar agua de lluvia, porque veo lo de la laguna. Sí, nosotros, que esto es una operación similar a otras en el país, donde los mismos promotores que descubrieron este descubrimiento descubrieron otros, hicieron exactamente lo mismo. Esa zona llueve mucho, tiene un régimen de precipitaciones. La pluviometría es alta, porque está en la precordillera, en la vertiente sur de la cordillera. Nosotros tenemos información de lluvia, de precipitaciones del 2013 a la fecha, y tenemos una precipitaciones promedio de 2.300 milímetros de agua. Nosotros vamos a hacer una zona de captación, vamos a hacer unas bermas, una especie de represa en la zona de la cuenca, y vamos a almacenar agua de lluvia. Que no se la van a quitar a nadie. Bueno, siendo 100% honesto, o sea, esa pequeña cuenca de 250 tareas corresponde a la gran cuenca del río San Juan, que son 464 kilómetros cuadrados. Nosotros estamos hablando de que le quitaríamos el 0.00026%. O sea, es un porcentaje totalmente ínfimo del agua. Y esa agua se va a utilizar en el proceso, se va a tratar y se va a reciclar de nuevo en el proceso. Va a estar dando vueltas de manera permanente y solamente se estaría reponiendo las pérdidas que hayan por evaporación o por escapes. Entonces, el impacto del punto de vista del agua de la cuenca es ínfimo. Pero si usted toma ahora el impacto que generaría trabajo de recuperación de la cuenca, de reforestación de la cuenca, obviamente eso va a impactar esa zona en mayor proporción que lo negativo que nosotros pudiéramos hacer en términos de uso de agua. Va a haber más lluvia en la medida que reforeste. Y no solamente eso, sino que los árboles se comportan como pequeñas represas y ahora el agua, por ejemplo, que causa erosión y manda sedimentos a la presa, al usted reforestar, esas raíces van a retener agua y la van a ir soltando de manera gradual y uno la va a poder aprovechar de manera más eficiente en esa represa. Bien, yo creo que está bastante claro la situación. Lo que uno no entiende, y todavía la parte que uno entiende, por qué no se da la luz verde
para el estudio de impacto ambiental. Sí, Jacqueline. Sí, ingeniero, finalmente yo quería saber cuál es la ruta, además de socializar y dar a todos los actores interesados, a la opinión pública, pero sobre todo a San Juan y a las autoridades del gobierno, ¿qué es lo que sigue en la agenda o en su agenda como presidente de Gold Quest Mining Corp para continuar con este proyecto? Bueno, lo que sigue es precisamente eso, llevando información a la ciudadanía, llevando información a San Juan. Nosotros estamos visitando a San Juan semanalmente, tenemos un equipo de personas que están en San Juan, seguimos coordinando reuniones y encuentros con los diferentes entes sociales, porque tenemos en nuestro trabajo llevar información y llevar tranquilidad a San Juan. Y por el otro lado, nosotros estamos hablando del estudio de impacto ambiental, pero en el eventual caso que nosotros pasemos a la siguiente etapa, nosotros estamos hablando de un impacto a San Juan con ese 13% de alrededor de $100 millones en 8 años. Esos son 5.400 millones de pesos que entrarían a apoyar el plan de desarrollo que se está precisamente haciendo para desarrollar a San Juan y la zona del Valle. Entonces estamos tratando de elevar el nivel de conocimiento y de conciencia diciéndole, señores, o sea, primero este proyecto, en lugar de representar una amenaza para su entorno, para su ambiente, pudiera ser una oportunidad, pero adicionalmente a eso, a los empleos, adicionalmente a la actividad económica, ustedes van a poder contar con una certidumbre de que van a tener recursos provenientes de la mina, de su mina, que van a servir para apoyar su desarrollo y transformar a San Juan. Entonces, no deberíamos tener miedo de abrirnos a esa posibilidad y lo único que se está solicitando es que se nos dé la oportunidad para evaluar si el proyecto es factible o no. Ustedes ni van a cortar la montaña, ni van a hacer una explotación a cielo abierto, ni van a usar cianuro en ningún producto químico. Eso es elemental y se cae de la mata. Luis Santana, muchísimas gracias, tú eres buen comunicador. Bueno. Yo espero que tú convenzas a la gente de San Juan, porque el problema en nuestro país son los fundamentalistas ambientales. Ese es el problema, que están opuestos a todo tipo de explotación. Que el país se muera de hambre, pero que estemos encima del oro y de la plata y de los minerales. Muchísimas gracias, Luis Santana, por tu participación. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, Jacqueline, por la oportunidad y al público que nos ve esta mañana. Y nos tiene al tanto de todo el desarrollo de esto. Así haremos. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.